A ver, vamos a ver si ya hay audio. Si está sonando esto. Sí, bandita. Sí, ya hay audio. ¿Qué pedo, bandita? Bienvenidos a otro review de noticias de esta semana aquí en su espacio monumental. Buenos días, tardes, noches. Obviamente, no sé a qué hora vayan a ver esto, pero como los últimos lunes lo hemos intentado hacer, vamos a un breve review de noticias, de lo que nos dicen los grandes medios, qué es lo que se supone que deberíamos saber, de qué deberíamos estar enterados. Y pues vamos a hacer este ejercicio igual que las veces anteriores, ¿no? Vamos a empezar con el periódico El País. En su sección de internacionales, porque ustedes ya saben que yo me dedico más a ver lo que está pasando en el globo, más que enfocarme solo en lo que pasa en México. Aunque ya en su momento, de acuerdo a la relevancia de los temas, ya veremos si le dedicamos tiempo únicamente a lo nacional, ¿no? El País tiene en sus titulares la situación ahorita con Macron, que admite la cólera por la reforma de las pensiones y se da 100 días para calmar los ánimos en Francia. Esto es importante retomarlo, no perder de vista lo que está sucediendo en la Unión Europea y principalmente lo que está sucediendo con Francia. Hay dos situaciones ahí muy particulares que me gustaría recalcar. Por un lado, esta reforma de la que se está refiriendo Macron lo ha metido en problemas enormes. O sea, no sé si recuerdan que hace un par de semanas yo les dije que París estaba en llamas. Pues me refería a esto, a toda una serie de manifestaciones en contra de su gobierno y en contra de sus decisiones, sobre todo en el carácter de los planes sociales. Ahora, ¿por qué el tema de las pensiones es un problema? ¿Por qué? Una de las propuestas que vienen con esta reforma de pensiones de Macron es aumentar 2 años la edad para pensionarse, para retirarse. Y muchos podrían pensar, ay, pues que son 2 pinches añitos, no pasa nada. O sea, sí es un problema, porque es seguir metiendo a la gente en esta lógica de que tienes que trabajar hasta que te mueras a la verga. O sea, es eso. Es el hecho de que cada vez estamos transicionando más hacia un mundo en el que priman precisamente la mayor parte de la población está envejeciendo, cada vez menos personas están interesadas en tener hijos, entonces poco a poco la pirámide demográfica pues se va invirtiendo, ¿no? Teniendo cada vez personas más, o sea, adultos mayores cada vez en mayor cantidad y menos personas en el centro, que son las personas en edad productiva. Eso es lo que les preocupa. Que las personas se retiren antes de tiempo, siendo que el problema no es que se retiren, o el problema no es que envejezcan, o el problema no es ese. El problema es que no se han planteado estrategias y políticas públicas efectivas para desarrollar o crear un colchón social que permita a la gente retirarse, que permita a la gente dejar de trabajar a cierta edad para dedicarse únicamente a lo que sea que se quiera dedicar. Entonces, al no tener este colchón social, pues obviamente quieren que la gente siga produciendo y siga trabajando y siga viviendo de lo que pueda generar. ¿Por qué? Pues porque el valor de los seres humanos dentro del modelo del capitalismo tardío, su valor se juzga en su capacidad de producir. Pero ahí es donde debemos entender que con esa lógica capacitista, pues en realidad todos somos discapacitados en potencia, todos estamos a un caprichito de la fortuna de convertirnos en discapacitados y ser desechado como suele desechar a la gente este modelo económico en particular, ¿no? Entonces sí les recomiendo mantener ahí como que un ojito en lo que está pasando en Francia. Y lo otro curioso de lo que está sucediendo con Francia es que hasta el momento es el único país de la Unión Europea que se ha puesto en contra de la retórica de la Unión Europea en general respecto de lo que está sucediendo con el conflicto en Ucrania, ya que la Unión Europea está invitando a que, como China no ha tomado una postura en contra de Rusia, pues entonces deberían empezar a limitar sus relaciones con China, ¿no? Y Macron fue de los únicos que dijeron, pues ¿saben qué? O sea, pues independientemente de lo que está pasando ahí, yo voy a seguir manteniendo mis relaciones con China. Y pues si los demás no les parece, pues a la verga, ¿no? Que esa fue una posición bastante loable, en el sentido de que, pues sí, tienes a todos tus vecinos de Europa diciéndote qué hacer, qué pensar y con quién hacer tus tratos. Y Macron dice, pues no, güey, o sea,
pues se supone que ante todo somos una nación libre, ¿no? Y tenemos nuestra propia soberanía y tenemos nuestros propios intereses y vamos a tomar nuestras propias decisiones de con quién comerciar, de con quién tratar y con quién no. Y no simplemente ceñirme a lo que este grupo supranacional diga, más aún si no le conviene, ¿no? Si, a los intereses económicos de su país. Entonces, en ese sentido, pues, ¿qué les digo? O sea, estoy parcialmente de acuerdo con él, pero no hay que perder de vista lo que está sucediendo con el tema de las pensiones. Que no se nos haga raro si distintos mandatarios en distintos países empiezan a tomar la misma línea, ¿eh? A ver, ¿qué más? Viene honestidad brutal con la segunda en primero. Taiwán y la Unión Europea equilibrista. El tema de Taiwán ahorita está, otra vez se está calentando, sobre todo porque durante el fin de semana hubo una serie de ejercicios por parte de China, de ejercicios militares en la región de Taiwán. Entonces, pues le preocupa a la comunidad internacional, a Occidente, a la Unión Europea, pues les preocupa que China vaya a hacer alguna atrocidad en contra de Taiwán. Que probablemente sí lo haga, no sé. O sea, honestamente no sé qué intenciones tenga China sobre si apropiarse de Taiwán ya de una vez o esperarse a que se bajen un poquito los humos con lo que está sucediendo en Ucrania. Pero sí es importante reconocer que se han estado dando una serie de ejercicios militares por parte de Rusia, por parte de China, por parte de Norcorea, sobre todo en todo alrededor del mar de Japón, y pues con muchísima razón, considerando que la OTAN está haciendo lo propio. Entonces, ojalá que este pedo no escale más, pero cada vez mis esperanzas se van yendo a la chingada, banda, la neta. Vamos a dejar el país por aquí porque la verdad es que le di una revisada antes de hacer este review y realmente no tenían mucho que decir. RT, por otro lado, me parece muy interesante esto que está sucediendo. Esto es como la clave de este proceso histórico por el que estamos pasando, banda. Esta nota de Lula se sacude la rémora del dólar en su viaje a China y acelera el giro político en contra de la unipolaridad. Esto es muy importante. Ya lo habíamos platicado anteriormente aquí en Monumental. Poco a poco hemos estado transicionando de un mundo unipolar en donde solamente Estados Unidos, o en este caso el imperio anglo, que es Estados Unidos, Nueva Zelanda, UK, el Reino Unido, vaya, y Australia, entre ellos pues estaban marcando la pauta, ¿no? De qué es lo que se tendría que hacer, cómo teníamos que hacer los tratos, qué concepto de justicia tenemos, qué concepto de libertad. O sea, ya llevamos un par de siglos con esto. Con este imperio anglo marcando las pautas, ¿no? Las reglas del juego. Pero estamos pasando precisamente por un momento histórico en el que a través de los diversos conflictos que se han estado suscitando y este juego de equilibrios entre las distintas fuerzas geopolíticas, estos clivajes que se están manifestando, pues estamos viendo el surgimiento ahora de un mundo multipolar, de un mundo en el que ya no solamente el imperio anglo va a decir qué hacer y qué no hacer, sino que ahora un grupo de países se están comenzando a unir para tomar sus propias decisiones económicas, comerciales y políticas, y así definir un nuevo rumbo para, o si no nuevo, por lo menos distinto, un rumbo distinto para nuestra especie, ¿no? Y a esto es... Perdón, manda. Y a esto es a lo que se refieren con lo de que Lula se sacude la rémora del dólar. Con esta unión de este grupo geopolítico, el BRICS, que es Brasil, Rusia, India, Sudáfrica y China, con este grupo del BRICS se están generando toda una serie de nuevas relaciones internacionales para comerciar, para satisfacer todas las necesidades que los involucrados tengan al interior de sus naciones. O sea, eso es lo que está sucediendo. Obviamente, siendo un grupo tan fuerte donde China ya desarrolló sus propias capacidades industriales, tecnológicas y también de capital intelectual, ya las han estado desarrollando. Al mismo tiempo, Brasil ha mejorado poco a poco, sobre todo sus capacidades de producción de materia prima generalmente, y también de granos. Lo mismo pasa con India, poco a poco el mayor desarrollo de sus capacidades manufactureras. Entonces,
Y aparte, si tomamos en consideración el poder bélico que tienen tanto China como Rusia, y también Brasil, que es también uno de los ejércitos más grandes que hay aquí en Latinoamérica, es importante y es muy interesante ver cómo ya se están convirtiendo poco a poco en un grupo, pues por lo menos para incentivar un equilibrio de poderes, para no permitir que los poderes hegemónicos se concentren en unas solas manos y las decisiones terminen afectando por completo pues a todo el mundo, ¿no? Este surgimiento del BRICS pues también viene con otra propuesta, tener su propio sistema de transacciones como lo es ahorita el SWIFT, por ejemplo, y que lo controla principalmente Estados Unidos. Ellos controlan... A ver, es que es importante además hacer este paréntesis. ¿Por qué es tan importante el SWIFT? Porque a través de ese sistema es como se hacen las compras y las ventas de distintos productos a nivel mundial. Entonces, el hecho de que Estados Unidos tenga el control completo del SWIFT, ellos pueden tener fallas ahí en su sistema y retrasar algunas transacciones. Y el retrasar ciertas transacciones permite que ellos compitan de manera muy desleal por las mejores ofertas. Y eso obviamente pues le afecta a los otros países, ¿no? A los que no controlan el SWIFT. Con esta cuestión del BRICS, pues ellos también traen como propuesta su propio sistema para comerciar, y no solamente su propia propuesta de sistema, sino también el comerciar con otras monedas y empezar a fortalecer, por ejemplo, el yuan. Esto obviamente pues le va a terminar afectando al dólar, como viene en la nota a un costado, que dice: Estados Unidos admite que las sanciones pueden socavar la hegemonía del dólar. Pues no solamente las sanciones que ellos han estado poniendo o imponiendo sobre otros países, sino que lo que está sucediendo con este grupo geopolítico del BRICS, pues vienen a quitarle todo el poder que el dólar tenía en su momento. Ahora, ¿por qué se había fortalecido tanto el dólar? Como dato cultural, banda. Porque después de la Segunda Guerra Mundial, cuando se empezaron a dar todas estas dinámicas del Bretton Woods, hicieron un acuerdo en el que la mayoría de las naciones y de las empresas, sobre todo, de las empresas, empezaban a guardar sus ahorros en dólares. ¿Y por qué en dólares? Porque después de la Segunda Guerra Mundial, el dólar estaba respaldado por el oro. Y eso lo hacía una moneda hasta cierto punto pues segura, estable y mejor mantener tus ahorros en dólares, porque así, solamente así, podrías como garantizar de que en el transcurso del tiempo tus ahorros no van a perder valor. Por eso, después se transicionó a través de en los 60, 70 estas guerras iniciadas por Estados Unidos, estas guerras por el petróleo. Pues ellos empezaron, se fortaleció lo que se conoce hoy como el petrodólar, ¿no? El dólar cuyo valor se sostiene sobre los precios del petróleo, ¿no? Y sobre la capacidad productiva y quién tiene el control del petróleo. Pues entonces, al quitarle este poder a través del comercio con otras monedas, eso le va a traer un problema, una crisis económica a Estados Unidos muy cabrona, porque van a ser una cantidad estúpida de dólares que han estado inundando el mundo, regresando a Estados Unidos para que sean utilizados solamente ahí, y obviamente pues van a perder su valor. O sea, una moneda que no está siendo utilizada y que no está siendo demandada por tanta gente, por la suficiente cantidad de gente para que esté circulando, pues va a ir perdiendo poco a poco esa fortaleza. Entonces también que no nos sorprenda que poco a poco veamos cómo se empieza a depreciar el dólar, pero obviamente esto va a llevar años, ¿no? Va a llevar un par de añitos para que se termine de cristalizar. También dependiendo de qué tan locos estén estos cabrones y decidan pisar el acelerador y darle celeridad a la máquina de guerra para ver quién gana de una vez, ¿no? Y esperemos que no, pero pues ya sabemos que Estados Unidos está lleno de loquitos, está gobernado por un montón de loquitos detrás de un volante y llevando a todo su país y a todo nuestro continente directito al desbarrancadero. Ok, a ver. Se están desclasificando un montón de papeles de Estados Unidos. No sé si se enteraron también de esta filtración de documentos de Estados Unidos durante la semana pasada, que fueron filtradas por un chico niño centennial que tiene un cargo de poder en la Fuerza Aérea Norteamericana,
y a través de un grupo de Discord, nada más porque es un pinche Centennial y porque claramente necesitaba atención ese tipo, asumiendo, claro, asumiendo que sí realmente sea el culpable y no solamente sea un chivo expiatorio como acostumbra Estados Unidos buscar y encontrar siempre. Pues este chico niño se supone que filtró un montón de documentos a través de Discord solamente para farolear con su grupo de amigos con los que juegan Call of Duty. Entonces, él decía, apareció según un mensaje donde él decía que si solo por jugar Call of Duty automáticamente ya sabes cómo funciona la guerra, pues yo les voy a enseñar cómo es la guerra de verdad. Y filtra estos documentos. Y para sorpresa de nadie, para sorpresa de absolutamente nadie, en esos documentos venía toda una serie de reportes, sobre todo de reportes de espionaje por parte de Estados Unidos, no solo para con sus enemigos, para con sus antagonistas, o sea, no solamente para sus rivales, sino que está espiando a sus propios aliados. Para sorpresa de nadie, de absolutamente nadie. Ya todos sabemos que Estados Unidos tiene las manos metidas en casi todo. Y no lo digo como algo bueno. Aquí otra nota. Ahí está. La iglesia española confiesa su pecado. Ya había leído lo que pasó. Esto lo podemos retomar un poquito con lo que pasó la semana pasada. Sí, la semana pasada con el Dalai Lama, ¿no? Este video que se hizo viral, en donde el Dalai Lama pues, le pide a un niño que lo bese y después que le chupe la lengua. Lo cual me parece sumamente asqueroso, ¿no? Pero algo que me llamó mucho la atención cuando se viralizó este video del Dalai Lama es que un montón de gente, principalmente cristianos, de estos que se dicen cristianos, que son protestantes, vaya, y un grupo importante de católicos, pues salieron a hablar sobre lo puerco que es este señor, ¿no? El Dalai Lama. Cosa interesante porque pues les molesta, les enfurece cuando alguien señala los casos de pederastía en la iglesia católica. Y justamente la iglesia española recién tuvieron una conferencia de prensa donde ellos hacían un llamado, bueno, confesaban su pecado, decían que reconocían la atrocidad de esos actos, de que varios de sus sacerdotes y de sus obispos y de sus representantes hayan cometido este tipo de atrocidades con menores, que ellos están muy comprometidos con la protección de los menores y con que esos abusos sexuales nunca vuelvan a suceder, están muy comprometidos con eso, pero esto es muy importante, banda, hacen un llamado, por favor, hacen un llamado a la gente para que no divulguen ese tipo de cuestiones, ¿no? Para que no se haga muy públicas ese tipo de tragedias, porque esas cosas, en pocas palabras, o sea, de manera muy poco sutil, dieron a entender que pues la ropa sucia se lava en casa, bro, ¿no? Se lava en casa la ropa sucia. Y pues eso es una estupidez, ¿no? Porque si está sucediendo eso, pues claro que tenemos que hacer eco de lo que está sucediendo y exigir justicia. Porque, a ver, ellos hablan de refrendar incluso sus compromisos con las fiscalías y con los jueces de distintos países para que se haga justicia en ese tipo de casos. Pero pues, si no hubiesen tenido la presión social de hacer su chamba, de empezar a limpiar las filas de su iglesia, no lo hubieran hecho jamás. O sea, imagínense, banda, les costó nada más les costó 2000 años entender que la pederastía está mal. Nada más 2000 años se tardaron en entenderlo. Entonces, ahí para mis amigos progres que quieren que la gente se deconstruya de la noche a la mañana, tengan paciencia, bros. Tengan paciencia, gente. O sea, si la iglesia se tardó 2000 años en entender una cosita, pues oigan, o sea, nosotros también somos humanos y no somos tan virtuosos como los sacerdotes. O sea, claro que nos vamos a tardar, ¿no? Entonces, híjole, es realmente una tragedia lo que está sucediendo con el tema de las religiones y con este tipo de situaciones. Y aquí es donde me gustaría recordar una reflexión de Slavoj Žižek respecto a una interpretación de Lacan en cuanto al papel de las religiones, al papel de las creencias. Y entonces él decía que no es porque Nietzsche haya dicho que Dios ha muerto,
no por eso de repente nosotros nos destrampamos y empezamos a hacer locuras. Jake decía, justamente porque existe Dios, o justamente porque se cree en Dios, por eso se hacen las atrocidades. ¿Por qué? Porque cuando consideras a tu Dios como muerto, pues ¿quién es el responsable de lo que sucede? Los humanos, las personas, tú mismo. Tú eres el responsable y la sociedad a tu alrededor son los responsables y la justicia se tiene que lograr aquí, en la tierra. Pero cuando crees en Dios, pues puedes cometer absolutamente cualquier atrocidad en contra de cualquier persona en nombre de Dios. Así se justificaron así se justificaron las cruzadas, las quemas de brujas, la persecución de pueblos originarios, esta ondita de enjuiciar herejes. O sea, así fue como se justificó en nombre de Dios. La mayoría de las invasiones antes del siglo XIX se justificaron en el nombre de Dios. Entonces, justamente porque se cree en Dios, muchos puercos como muchos sacerdotes y el Dalai Lama, pues se permiten hacer chistoretes inocentes, como besar a un niño, a un menor. Se permiten hacer eso porque pues como son hombres de Dios, pues jamás pensarían hacer algo malo, nunca tendrían un pensamiento pecaminoso, ¿no? Entonces, gente, pues no crean ciegamente en sus pastores. Al contrario, si alguien asume una postura de que les puede decir qué hacer y cómo ser en el mundo, pues esa persona principalmente deberían cuestionarla. A la que crea saber por qué se debe hacer lo que se debe hacer. CNN. Otro detallito, otro regalito de Brasil durante su visita a China. Lula propone grupo de paz para negociar un acuerdo entre Ucrania y Rusia. ¿A qué se refieren con esta nota? Esta nota está interesante, porque precisamente un llamado que hizo en los últimos días Lula da Silva, después de su visita en China. Cuando fue a China, precisamente acordaron esta ondita de fortalecer los lazos entre Brasil y China, de fortalecer al BRICS, que incluso esta Dilma Rousseff, sí, a veces se me olvidan los nombres, perdón, la expresidenta de Brasil, pues ya fue mandada a llamar para que ella presida el banco del BRICS, y lo va a presidir desde China, ¿no? Entonces, durante este tour que se ha estado dando Lula da Silva por Asia, precisamente recién hizo un llamado de que así como en su momento en el 2008 se desarrolló un nuevo G20 en donde un grupo de distintos países no alineados con una ideología específica política se pudieran unir para fortalecer la economía y salir del desmadre que se quedó después de que reventara esta burbuja inmobiliaria en el 2008 y el pedo de Lehman Brothers. Para rescatar la economía, pues se creó este grupo, ¿no? Entonces dice Lula, si ya hicimos un G20 para salvar la economía, ¿por qué no hacemos un G20 por la paz? ¿Por qué no nos alineamos todo un grupo de países para decir, no queremos que continúe la guerra en Ucrania, no queremos que continúe la guerra con Rusia, invitamos a ambas partes a que se negocie, a que se pare el fuego, a que arreglemos las cosas de la manera mejor posible? O sea, intentamos hacer eso y sancionar y acusar en este caso a la Unión Europea y a Estados Unidos, que activamente están intentando asegurarse de que la guerra continúe. ¿Por qué? Porque es profundamente rentable. Es muy rentable la industria militar para ambos grupos, para Occidente. Entonces Lula propone esto. Lula propone hacer este grupo, este G20 por la paz, para calmar las broncas, para calmar las tensiones en Ucrania, y ojalá se dé. No tanto por fortalecer al BRICS, no tanto por fortalecer a este grupo naciente, sino principalmente para pacificar este pedo, porque no hay nada de romántico en la guerra, banda. No hay nada lindo en la guerra. La guerra no es como Call of Duty. No es así. Entonces, eso es lo que nos tenemos que tomar en serio, ¿no? En África, por ejemplo, ¿qué está pasando? Continúan intensos combates por tercer día consecutivo en Sudán. Y de hecho sí iniciaron su mañana allá en Sudán de una forma horrible. Nadie quiere iniciar su mañana escuchando
escuchando bombas, escuchando tiroteos, escuchando aviones cazas pasar por arriba de tu casa. Ahorita ya están teniendo casi todo un éxodo, están moviendo a mucha gente, están evacuando de distintas zonas. Pero ¿qué está pasando en Sudán? No sé si recuerdan, bandita, por ahí del 2019 en Sudán hubo un golpe de estado en contra de Omar al-Bashir. Y en este caso, los grupos militares que se habían unido para dar este golpe de estado, tanto militares como paramilitares y civiles, ahora están teniendo una microguerra, por llamarlo de esta manera. No, guerra como tal. Están teniendo este conflicto armado por cuestiones de poder. La cuestión es que después de ese golpe de estado del 2019, para el 2021 acordaron que las Fuerzas Armadas de Sudán pues se iban a hacer cargo del gobierno mientras hacían un proceso de transición hacia negociar cómo se van a reorganizar, qué papel se le va a dar a cada sector social, porque están pues los militares como las Fuerzas Armadas, están también las fuerzas paramilitares rebeldes, y que estos representan o dicen representar generalmente a los civiles. Ellos están peleando porque se tenga un gobierno civil, no un gobierno militar. Pero también al mismo tiempo, en cuanto a lo militar, pues están peleándose por saber quién se va a quedar con el control de las Fuerzas Armadas, quién se quede como supremo comandante de esas mismas fuerzas, o el que se quede al frente del gobierno. ¿A quién le van a tener que hacer caso? Y esa pregunta es por la que se están peleando ahorita, ¿no? Para saber cuál grupo de poder es el que se va a consolidar en Sudán. Y esto es horrible porque la gente está pagando un altísimo precio, entre ellos su paz, por este conflicto entre dos personas y sus seguidores. Entonces sí es una verdadera tragedia, bandita. Polonia y Hungría prohíben granos ucranianos ante el excedente de su vecino. Ah, sí, están teniendo ahí una cuestión ahí con si seguir o no comerciando con Ucrania en cuanto a sus granos, porque pues, ahorita están dependiendo solo de eso, pero pues también tienen un sobreabasto, sobre todo en el este de Europa. Entonces, pues, a ver qué pasa después. Eso le daremos tiempo, cuando le dediquemos tiempo nada más a lo económico, ¿no? Probablemente la siguiente semana hablaré más de lo económico que de lo político. China realiza ejercicios militares sobre Taiwán, lo que les comentaba, que ahorita ya están levantando las antenas en Occidente esos ejercicios. Pero es bien curioso, bandita. Es bien curioso porque ellos le están dando muchísimo peso. Los medios internacionales occidentales le están dando muchísimo peso a esa nota de los ejercicios militares de China en Taiwán. Pero ¿saben qué no hicieron? ¿A qué no le dieron importancia? A esto que el Wall Street Journal lo tiene, no en sus encabezados, pero lo tiene como una notita por ahí, ¿no? Para quien le interese, ¿no? Que es Irán invita al rey de Arabia Saudita a visitar, a visitarlos, ¿no? ¿Por qué? Porque esto es interesante. Ya se los había platicado anteriormente. China hace un par de semanas mandó un grupo de diplomáticos para empezar a desarrollar lazos diplomáticos entre Irán y Arabia Saudita. ¿Por qué entre ellos? Porque ellos manejan una cantidad de recursos enorme y que puede fortalecer muchísimo a este nuevo grupo geopolítico del BRICS, ¿no? A esta transición que se busca, este mundo multipolar. ¿Por qué? Porque si hacen esto, si logran fortalecer las relaciones entre Arabia Saudita e Irán, entre los musulmanes chiitas y los sunníes, si logran pacificar esa región, cosa que Estados Unidos jamás ha querido hacer, ha dicho que lo quiere hacer, pero jamás lo ha hecho, al contrario, ha empeorado las cosas. Entonces, China no lo hizo, obviamente China no hizo tal ejercicio diplomático porque sean súper buenas personas, no, sino porque entienden que necesitan ese tipo de fortalecimiento estructural, hablando de las condiciones económicas, materiales. Necesitan esa estabilidad para poder competir y para ser autosustentables o autosostenibles, en el sentido de que
no van a perder un abasto de gas natural, ni de petróleo, ni de materias primas, ni de capacidad manufacturera, ni de desarrollo tecnológico. No lo van a perder solamente porque Estados Unidos hizo un caprichito, ¿no? Y entonces va a cerrar a su Silicon Valley y ya no le va a dar tecnología a nadie. Eso es lo que está buscando China. Quitarle ese hegemón a Estados Unidos. Y decir, bueno, pues si tú no quieres compartir tus conocimientos, tus desarrollos con el mundo, para que todos mejoremos, pues entonces acá nosotros nos vamos a juntar y vamos a hacer nuestro pedo. Y pues ya, güey, tú haz lo que tú quieras, ¿no? Tú manda a tu país a la verga, como se está yendo a la chingada ahorita, con esta ondita de, pues, de su pandemia de opioides, que llevan décadas con ese problema y hasta ahorita resulta que el problema es el fentanilo, ¿no? O sea, como si ellos no hubieran inundado el mercado con ello. Y además en Estados Unidos los doctores, muchos doctores, te recetan el fentanilo como si fueran mentitas, banda. Como si fueran mentitas, sabiendo que son profundamente adictivas a mierda. Entonces, eso es lo que está sucediendo, eso es lo que está sucediendo por allá. Por eso dejé este pequeño cuadrito del Wall Street Journal, porque precisamente están intentando ahora Irán y Arabia Saudita pues fortalecer esas relaciones. Y la neta, qué bueno. Estados Unidos y sus aliados pues están buscando reducir reducir sus tratos con China. Y pues suerte, bro. Suerte. ¿Qué te puedo decir? Suerte. O sea, tan solo la región en la que se encuentra China e India, solo esa región, solo ese pedacito, que son las dos son dos de las letras del BRICS, solo ese pedacito representa 1/3 de la población del mundo, Solo ese pedacito, 1/3 de la población del mundo. Vas a perder mucho mercado de Estados Unidos. O sea, si decides empezar a mamonearte con China, vas a perder un mercado enorme. Y se los va a comer. O sea, se los va a comer. Vámonos a lo último también para que ustedes ya, ustedes se vayan a, no sé, a comer, a lavar los trastes. Yo qué chingados sé que estén haciendo, bandita, pero yo también ya tengo que ir a comer. Entonces, vamos a ver qué nos dice China Today. A ver, en su sección del mundo, Irán y Arabia Saudí intercambiarán visitas de alto nivel según vocero iraní. Ya más o menos les dije qué onda con eso. Golpe de calor provoca 11 muertes. No sé muy bien de la cuestión, así que no me voy a meter en eso. El número de muertos sube a 97 mientras continúan los combates en Sudán. Y reitero, por eso es una tragedia. Por eso no se tiene que romantizar la guerra o los conflictos. Y por eso me molestan los números. Hasta cierto punto me molestan los números. ¿Por qué? Porque cuando ves números, cuando ves estadísticas o cuando ves grafiquitas en una tabla, pues es bien fácil sentir como de que 97 muertos, ok, pues digo, somos 8,000 millones de personas en el mundo, pues que son 97, ¿no? Entonces es muy fácil deshumanizar a alguien, es muy fácil cosificar a las personas a través de los números, a través de eso, de quitarles los rostros, de quitarles los nombres. Y por eso se nos olvida que la guerra es una atrocidad. Porque creemos que es muy fácil decir, pues es que no hubieron tantos muertos entonces. ¿Cómo, güey? O sea, son personas, son humanos, como tú, como yo, como tu mamá, güey. ¿Cómo no les puede aterrar esa situación? En fin, no me voy a poner de moralino, aunque claramente se me da. Antecedentes, mortales tiroteos masivos en Estados Unidos durante el 2023. Híjole, bandita, ¿quieren que les lea eso? Sí les voy a leer eso, porque estoy viendo que lo demás que está cubriendo el China Today, pues es un poquito de lo que ya más o menos les platiqué, lo que ya más o menos les mapeé. Sí, o sea, es un montón de conflictos, banda. Kenia y Sudán en el sur piden alto al fuego en Sudán, tiroteo de 4 muertos y varios heridos en Alabama, Estados Unidos, me lleva la chingada. Sí voy a leer esa nota, ¿saben qué? Sí, se las voy a leer porque es importante que la conozcamos, que sepamos, que reflexionemos un poquito sobre esa cuestión. ¿Okay? En este review de noticias sí nos fuimos bastante rápido, pero es hora de la papa, bro. A ver, antecedentes mortales, tiroteos masivos en Estados Unidos durante 2023. 4 personas fueron asesinadas al menos otras 28 resultaron heridas durante un tiroteo en una fiesta de cumpleaños el sábado por la noche en el pequeño pueblo
de Dadeville, en Alabama, Estados Unidos, informaron autoridades este domingo. Incidente llevó a Estados Unidos a superar la escalofriante cifra de 160 tiroteos, maldita sea, masivos en lo que va de este año. Estamos en abril, banda. No hemos terminado abril. Y para esta misma fecha, para el 1 de mayo del año pasado, del 2022, llevaban 280 tiroteos durante el año pasado, durante los primeros 5 meses del año pasado. Bueno, periodo en que las muertes relacionadas con la violencia armada ya alcanzaron 12.277. Según la base de datos del grupo de investigación sin ánimo de lucro Gun Violence Archive. Los siguientes son algunos de los tiroteos más sangrientos registrados en este año en Estados Unidos. El 11 de abril en Washington, D.C. 10 de abril en Louisville, estado de Kentucky. 9 de abril, no mames, 9 de abril en Orlando, Florida. 8 de abril en Wisconsin. El 6 de abril en Colorado. El 1 de abril, no mames, híjole banda, sí, esto sí deberíamos tomárnoslo muy en serio. Yo no sé cómo puede haber gente todavía que puede ver y puede leer y puede redactar esta clase de notas, puede reportar esta clase de tragedias y no estar incentivando a la gente a que digan qué chingados estamos haciendo, banda, qué chingados están haciendo. Porque a ver, en Estados Unidos hay un consenso, sí hay un consenso a nivel de lo político, o por lo menos a nivel del discurso, hay un consenso tanto entre demócratas como republicanos de que se haga el background checking. ¿Cuál es el background check? Esto es el buscar antecedentes, el revisar los antecedentes de cada persona antes de que se les venda un arma. Recordemos que la segunda enmienda, si no mal recuerdo, la segunda enmienda de Estados Unidos, pues es la que te da el derecho a portar un arma para tu propia defensa, ¿no? El problema es que en Estados Unidos lo llevaron a un nivel ridículo, o sea, en el que ya quieren tener pinche arsenal en sus casas. Y entonces el background check, lo que se supone que, obviamente desde distinta perspectiva, ¿no? Por un lado, los republicanos rednecks que odian a las minorías, lo que no quieren es que las minorías tengan acceso a las armas. O sea, no quieren que los negros y los latinos se armen. Pero por otro lado, los demócratas lo que no quieren es que un pinche redneck libertario con su banderita amarilla con una serpiente y conspiranoico, pues un día se deschavete y empieza a matar gente. O sea, cada quien tiene sus razones del por qué, pero ambos están de acuerdo en que se tiene que hacer este background check. ¿Por qué no se hace entonces? Porque la democracia es una mamada en Estados Unidos. La democracia es puro bla bla bla. Es una cuestión meramente estética, meramente discursiva. Porque si la democracia de Estados Unidos fuera la democracia como políticamente se vende o como públicamente nos dan a entender, pues entonces entenderíamos, por ejemplo, de que una persona es un voto, ¿no? Y si tantas personas están de acuerdo con el background check, pues entonces deberíamos autorizarlo, deberíamos hacer ese tipo de revisiones. ¿Por qué no se hacen entonces? Porque en Estados Unidos su democracia depende del dinero. En Estados Unidos la presidencia no la gana el más demócrata, ni el que tenga las mejores propuestas, ni el que sepa hablar más bonito. No la gana él o ella, la gana quien recauda más dinero. Porque en Estados Unidos siguen teniendo esta idea de que el Estado se maneja como una empresa. Y esto se recrudeció, mejor dicho, en los 90s con el ascenso de esta nueva idea del New Public Management, ¿no? De utilizar al gobierno de manejar el gobierno como si fuera una empresa. Pero se les olvida un pequeño gran detalle, que los estados no tienen que ser rentables. Los estados no están hechos para producir cosas. El Estado está para desarrollar una suerte para establecer un suelo fijo, un suelo firme en el cual desarrollar una sociedad, ¿no? Para eso está el Estado, para en este caso intentar equilibrar dentro de lo que cabe, pues la diversidad de la individualidad en la unicidad del Estado. O sea, ese es el objetivo del Estado, ese es el objetivo de la democracia y de la justicia. Ese es el objetivo, equilibrar, no imponer, no hacer un montón de decisiones sumamente cuestionables. Y lo que hacen en Estados Unidos es todo lo contrario. Lo que hacen es subyugar el poder político del Estado, subyugarlo al capital. ¿Por qué? Pues porque quien más les inyecta dinero a ambos partidos, tanto a los demócratas como republicanos, quienes les inyectan una lanísima enorme a sus congresistas,
es la NRA, ¿no? Y esta asociación de la NRA pues está a favor de que se vendan armas como pan caliente. ¿Y por qué? Porque esta misma lista que están viendo ustedes en su pantalla, esta lista de los tiroteos, de los 160 tiroteos que van en Estados Unidos en lo que va de este año, solamente en estos 4 meses, casi 4 meses, cada vez que sucede una de estas tragedias, cada vez que una persona se mete en una primaria y mata niños, cada vez que alguien sale de su casa con una escopeta y le dispara a los transeúntes, cada vez que se está celebrando alguna fiesta en tu condado y de repente aparece alguien con un rifle de asalto, cada vez que sucede esto, las acciones de las armas de la industria armamenticia se van a las nubes, se disparan. ¿Por qué? Porque empiezan a vender un chingo de armas, porque la gente se pone paranoica y lo primero que piensan es: voy al Walmart a comprarme un arma porque la necesito, porque donde yo vivo no puedo estar sin ella, no para detonarla, para que vean que la tengo. Entonces, cada vez que sucede una de estas tragedias, cada vez que vidas humanas se pierden por este tipo de tragedias, la NRA y sus representados, la industria armamenticia, gana dinero. Gana dinero. Ya lo decía nuestro gran filósofo latinoamericano, que desde el fondo de su alma lanzó una serie de rimas cuando le pidieron improvisar un poquito de freestyle. Él dijo, muy sabiamente dijo: el dinero es dinero, el dinero es dinero, el dinero es dinero. Aprende algo, dinero. Eso es lo que dijo. Eso es lo que dijo este gran filósofo MC Dinero. Y pues tiene razón, el mundo se consume en dinero. Pues nada, bandita, los dejo con esta happy note sobre lo bonita que es la vida, sobre lo bonito que es vivir en el capitalismo tardío. Híjole, banda, esto sí se puso muy oscuro, pero pues es lo que hay, banda, es lo que hay. Voy a dejar aquí el review de noticias de esta semanita. Esperemos que mejoren las cosas durante la semana. De todos modos, el próximo lunes nos vemos para volver a platicar. Y le dedicaremos, si ustedes quieren, un poquito más de tiempo al próximo review de noticias. Por el momento, aquí la dejamos. Ya saben, compartan, denle like, suscríbanse, activen la campanita. Todas esas cosas que se hacen en redes y que a mí me da mucha flojera mencionar, háganlas, bandita. Háganlas si les gusta el contenido que estamos haciendo aquí en Mundo Mental, ¿vale? Los amo. Hasta la próxima.